epitelial. Como ustedes saben, el embrión en un determinado momento está formado por células madres. Estas células madres se transforman en 3 capas, tiene forma discoide y con 3 capas, como ustedes pueden ver en el esquema. En azul es una de las capas, es el ectodermo, en rojo el mesodermo y en un amarillito el endodermo. Este embrión, que en un principio es plano, comienza a plegarse longitudinalmente y también, digamos, en el otro sentido luego. Entonces, la capa que es el ectodermo queda rodeando al embrión, en tanto que el endodermo queda internamente. Ahora, hay un concepto que usamos mucho nosotros en histología, que es el de luz. Luz es todo lo que no tiene tejido, ¿no? La luz puede ser el exterior, por ejemplo, en la piel, si uno ve la piel, por debajo ve tejido y hacia el otro lado no hay nada, hacia donde no hay nada, lo llamamos luz. Pero también hablamos de luz cuando nos referimos al estómago. El estómago tiene una cavidad, esa cavidad es la luz del estómago. A veces hay un contenido secretorio, o puede haber alimento, generalmente se pierde el alimento, queda un poco de mucus. En ese caso, digamos, desde el borde donde hay tejido hacia adentro lo llamamos luz. Tanto en el ectodermo como el endodermo se van a terminar relacionando con una luz. En el ectodermo porque queda cubriendo toda la superficie del futuro embrión, y el endodermo porque termina adentro, también rodeando una cavidad. La otra cuestión que es muy interesante, que el mesodermo en un momento del desarrollo se divide en 2 capas, una externa y una interna. Y esa luz también es recubierta por un epitelio. Entonces, de todos los diferentes tejidos, el tejido que se origina de las 3 capas de ectodermo, mesodermo y endodermo es el tejido epitelial. Ahora, ¿qué es un tejido y cuáles son los tejidos? Bueno, la definición es un conjunto de células, ¿no?, que tienen cosas en común, una función determinada. Cada tejido tiene un origen particular, en el caso del epitelio, de todas las capas laminales, el conectivo del mesodermo, el muscular del mesodermo, el nervioso indirectamente deriva del ectodermo. Y son los 4 tejidos básicos. En el epitelial vamos a subclasificarlo. El conectivo es el más heterogéneo de todo, el muscular se divide en 3, el tejido nervioso, bueno, tiene ciertas características, pero de acuerdo a la localización tiene diferencias en cuanto a su estructura, ya lo veremos en más detalle. ¿Qué caracteriza al tejido epitelial? Bueno, una es la ubicación anatómica, lo que hemos estado hablando hasta ahora. Gran parte de los tejidos epiteliales están en relación a una luz. La segunda es la polaridad. Bueno, hay tejidos que se especializan en secretar. Entonces, el tejido que se especializa en secretar, en general tiene el núcleo hacia la base de la célula y próximo a la luz, donde va a estar el contenido secretorio, se encuentran vesículas, las vesículas secretorias. Entonces, eso hace que la célula tenga 2 regiones, ¿no? Donde van a estar las vesículas, donde está el núcleo, donde están las organelas que producen las secreciones. Generalmente reposa sobre lo que se llama una lámina basal. La lámina basal es sustancia extracelular, tiene estructura, tiene una parte amorfa y tiene como fibras, y apoya sobre esa. Y la otra característica fundamental que es avascular. Ya veremos lo que es un vaso en detalle. El vaso, lo importante es que adentro tiene sangre y que la sangre lleva oxígeno, elimina el dióxido de carbono y lleva los nutrientes. Por lo tanto, al no tener tejido, al ser avascular, no puede ser muy grueso. Es decir, puede tener varias capas, pero lo que puede ser que la parte que esté más alejada de la lámina basal, y teniendo en cuenta que los vasos sanguíneos están
por fuera del tejido epitelial. Entonces, llegar a la porción más apical, llegar a la porción más próxima a la luz, va a ir perdiendo vitalidad la célula en la medida que se aleja de la parte vascular. Bueno, la morfología celular, una de las características que tienen es que tiene muchas células. Casi todas las células están en contacto entre sí. No tiene lo que llamaremos luego matriz extracelular, que es tan común en el tejido conectivo. El tejido conectivo se caracteriza por lo opuesto, como que las células están tan alejadas y están como en un mar rodeado de matriz extracelular. En el tejido epitelial las células están una próxima a la otra. Finalmente, que en la porción apical, insisto, la porción apical es siempre la que está próxima a la luz, por más que no esté, la porción apical de esta célula que ustedes están viendo acá en la parte baja es la que está más cerca a la luz, por más que no esté en contacto con la luz. Y la porción basal de cualquier célula es la que está más próxima de la lámina basal. La porción apical tiene diferenciaciones que ya hemos estudiado, como es el caso de microvellosidades que aumentaban la capacidad de la superficie de absorción, o cilios que tenían movilidad y podían mover el mucus. Los epitelios, sin embargo, están los de revestimiento y los glandulares. Y los glandulares tienen una clasificación bastante compleja. Los de revestimiento son los que están siempre en relación a la luz. Y los glandulares pueden estar en relación a la luz o no. En general están conectados a través de un túbulo secretorio. Y bueno, obviamente que se originan de las células epiteliales que están en contacto inicialmente con la luz. Y hay una variante de tejidos glandulares que pierde el túbulo de secreción y que es vascular. Es justamente un ejemplo de tejidos epiteliales, pero que están rodeados de células, digamos, de vasos sanguíneos. A pesar de ello, a veces las células están en grupitos, todas muy en contacto entre sí, conservando algunas de las características del tejido epitelial. Vamos a hablar de los de revestimiento. Los de revestimiento uno puede tener entre apical y basal una sola capa. Las células pueden ser planas, o pueden ser cúbicas, o pueden ser cilíndricas. Y la otra posibilidad es que tenga varias capas. En ese caso hablamos de epitelio estratificado. Hay dos epitelios que están medio en el medio. Uno es el pseudoestratificado. Cuando uno ve un epitelio pseudoestratificado, en general uno ve dos líneas de células, es decir, células a dos niveles. Pero todas las células llegan a la parte basal, ¿no? Tanto las que están arriba como las que abajo hay una proyección. ¿Y por qué eso es tan importante? Bueno, porque recuerdan ustedes que la vascularización y la nutrición venía siempre desde afuera del epitelio, es decir, del otro lado de la lámina basal. Por lo tanto, hacer contacto con la base tiene que ver con la nutrición y la viabilidad de esas células. Por el contrario, en el estratificado, uno se encuentra con células que no están en contacto y que están alejados. Y lo que suele suceder, que a veces como fenómeno natural, a medida que se tiene más capas y se aleja, se encuentran las células más próximas a la luz, hay una tendencia a veces que estas células mueren y quedan vestigios de estas células. Y se acuerdan que nosotros hablamos de citoesqueleto y dentro del citoesqueleto existían, digamos, unas estructuras que estaban formadas de queratina, que eran parte del citoesqueleto. Bueno, las células más alejadas mueren, hasta pierden el núcleo, pero conservan parte del citoplasma, sobre todo el citoesqueleto formado por queratina, y forman como una estructura de escama, ¿no? Ese es un tipo de epitelio estratificado plano, pero que aparte lo vamos a llamar queratinizado, porque tiene esta capa de células muertas
básicamente de queratina, que recubre, y ya lo veremos con detalle. Existe otro tipo de estratificado, pero que no lo llamamos estratificado porque cambia la forma. A veces tiene un montón de capas y a veces tiene menos capas, y se llama polimorfo porque cambia la forma. También se llama de transición. Este epitelio polimorfo se encuentra en la vejiga, se encuentra en los uréteres, se encuentra en la pelvis renal, para aquellas especies que tengan pelvis renal. Bueno, dentro de la función del epitelio está la protección, la absorción. Imagínense en que hay órganos internos. Por ejemplo, en el riñón hay líquido, la orina primitiva, y las células que cubren los túbulos son epiteliales. Entonces, parte de las cosas que se están perdiendo por orina primitiva se rescatan. Bueno, esa es parte de la absorción. Secreción, esos son muchos los ejemplos. De filtración, por ejemplo, todos los vasos sanguíneos tienen un epitelio y van a pasar algunos productos y otros no. Sensorial, y en eso tendríamos que remitirnos al epitelio, por ejemplo, a ciertos epitelios como el olfatorio, hay directamente terminaciones nerviosas, y hay en diferentes órganos hay células epiteliales que tienen la capacidad de generar impulsos. Bueno, y vamos a dar ejemplos, ¿no? ¿Cómo se reconoce un epitelio? Esto va a ser parte de las prácticas, pero en general las células que son anisodiamétricas, es decir, que predomina uno de los diámetros, son alargadas, y en el caso particular de las células planas, son alargadas y están como todas en líneas, agrupadas en líneas. Entonces, recuerden que ustedes van a tener siempre corte 2D de algo que es 3D. Entonces, si ustedes a una teja la empiezan a hacer cortes en diferentes direcciones, en casi todas las direcciones van a ver que va a ser algo chatito, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el epitelio plano estratificado, ¿no? Entonces, ustedes ven los núcleos todos como en serie, alargados entre sí, recubriendo la superficie. Y por abajo, ustedes ven claramente que ya hay otro tejido. Está la lámina basal y otro tejido. Otro ejemplo que es muy común en todos los vasos sanguíneos es lo que se llama endotelio, que también es un epitelio plano. Todo vaso sanguíneo tiene endotelio. Ese endotelio es perfecto, evita que la sangre coagule, es decir, coagula solo cuando hay una discontinuidad. Y como ustedes pueden ver acá, ven todos los núcleos alargados, ¿no?, en serie. El corazón, la superficie del corazón, también tiene un epitelio plano. Entonces, en el caso del endotelio viene del endodermo. Y hay algo que se llama mesotelio. Ustedes recuerdan que yo les dije que en algún momento la capa media, el mesodermo, se divide en dos y queda una cavidad. Una se pega a la pared del cuerpo y la otra se pega a los órganos, ¿no? Ambas superficies, la que queda la pared de la cavidad abdominal, la pared de la cavidad torácica y de otros órganos, está cubierto por un epitelio plano que se origina del mesodermo. Por eso lo llamamos mesotelio también, ¿no? Pero son células planas esencialmente. Bueno, esto es riñón, y lo que ustedes pueden ver es un epitelio cúbico simple, ¿no? Recuerden que las células isodiamétricas tenían un núcleo redondeado, y ustedes pueden ver aquí que tiene el núcleo redondeado, y si ustedes trazan una línea media con las células vecinas, pueden más o menos predecir que son células que tienen una forma cúbica. Insisto, es una visión 2D de algo que es 4D. 4D son cúbicas. 2D, ustedes van a ver un cuadrado al realizar el corte histológico. Bueno, tienen el epitelio simple. En general, el epitelio cilíndrico simple o epitelio prismático simple se caracteriza porque el núcleo suele ser, no es siempre, ovalado, y están todos agrupados en paralelos, ¿no? Es decir, la parte más larga está toda paralelita, entonces ustedes van a reconocerlo así. Justamente el ejemplo que les puse acá, tengo otra versión de este mismo slide que
tiene siempre un epitelio cilíndrico, en el cual el núcleo es ovalado. Todos los núcleos ovalados están muy, muy paralelos. Hay excepciones como esta, en que a veces es redondeado, pero si ustedes ven el límite de la célula y ven que tiene una forma rectangular, entonces automáticamente van a pensar que es un epitelio cilíndrico o prismático simple. Bueno, dentro de los epitelios cilíndricos, prismáticos simples, es muy común ver, digamos, microvellosidades. Que esto es como se ve al microscopio electrónico de transmisión. Esto es como se ve en el microscopio electrónico de barrido, en la figura 3D. Era el microscopio electrónico que aumentaba mucho la imagen basado en amplificación electrónica, pero en forma 3D, y esto es como se ve con un objetivo de inmersión, que bueno, esperemos charlar un poco acerca del microscopio, pero se ve como una línea birrefringente, ¿no? Porque como que está altamente ordenado y toda la estructura altamente ordenada al microscopio se ven como brillantes. Bueno, epitelio estratificado, pseudoestratificado. El pseudoestratificado es muy importante. Ustedes conociendo ciertos elementos básicos, es como que automáticamente pueden no tener que estudiar demasiado, ¿no? Es decir, si ustedes saben que todo el epitelio respiratorio es pseudoestratificado, que recubre las cavidades nasal, la tráquea, hasta los bronquios, después ya de los bronquiolos, ahí cambia la cosa, pero es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado que, como yo le dije, tiene dos capas. Además, tiene a veces insertadas células glandulares, que ya veremos, son las células caliciformes, y suelen tener cilias. Entonces, porque se forma una capa de muco y lo que hacen a través de la cilia es que se mueva el mucus hacia el lugar donde se van a pegar las bacterias en el muco y se va a desplazar, por ejemplo, los de la tráquea en dirección a la faringe, de manera tal de que se eliminan del sistema respiratorio y se terminan tragando las bacterias que llegaron a penetrar profundamente en la tráquea. Lo mismo pasa con la cavidad nasal, nada más que en la cavidad nasal, digamos, el mucus va a ser impulsado hacia la faringe, ¿no? Todo ese es un movimiento coordinado. Ya veremos las células caliciformes, y bueno, obviamente todos estos sistemas funcionan normalmente. Si nosotros tenemos un cerdo en una atmósfera muy sucia, muy irritante, bueno, podemos provocar la parálisis de estas cilias y hacer que no eliminen las bacterias que penetran, y bueno, predisponer para neumonías y otro tipo de problemas. Este es un epitelio plano. Epitelio plano no es simple, tienen que corregir esto. Yo lo había corregido el año pasado. Vamos de vuelta, pero tienen que corregir el epitelio estratificado, es un epitelio plano estratificado. Por favor, no se vayan a confundir, lo vamos a corregir, porque tiene varias capas,